que siguen observando en Ahora línea. tenemos muchas cosas que hemos observado, pero para aquellos de ustedes que siguen viviendo en línea, siento mucho la ausencia, pero para aquellos de ustedes en media hora tengo que comenzará. Así que, por favor, quédense allí. Tenemos mucho tiempo para hacer socialización. Y me presento, yo soy Morris, soy el CEO de manejo de negocios y soy John Morrison de IHRB. Em, em, en verdad creo que podemos conectar en este sentido y creo que todos podemos entender el progreso que hemos hecho los últimos 6 años y cuáles son los problemas. Y estoy muy feliz de estar aquí con Mahmoud Kutub, que es el director ejecutivo de Workers' Welfare and Labor Rights em, de Qatar de 2022. Y equipo de mujeres va muy bien, me parece. Em, Así que, ok. Más o menos alrededor de los Juegos Olímpicos en Londres, mi colega tuvo una campaña que se enfocó en los 5.000 hoteles en Londres y tuvimos también la Policía Internacional para intentar tener una red que viera la explotación de los hostales en Londres. Y este fue el inicio. En ese momento el derecho no era querido que se hablara mucho. em, y esta copa fue 2010, me parece. Y seamos honestos, esto no era parte de la conversación. Y regresaremos. Em, pero como parte del comité en 2009 y después se creó el comité en 2011, después de que... Bueno, ¿podrías contar un poco acerca de esta transición? Y acerca del Comité Supremo, ¿fueron las mismas personas o...? Sí, esta fue parte de 2009 y sí, definitivamente tuvimos un par de opciones. Podríamos haber tenido el completo y luego regresar 3 cuartos años antes del torneo, que es muy normal, o también podíamos utilizar esa oportunidad para crear el estado y la infraestructura requerida y asegurarnos de que hubiera un sistema y un legado que podría tener un efecto duradero en muchas regiones. Así que tomamos la decisión y dijimos, tenemos la oportunidad de hecho, más de una década, entonces de poder trabajar juntos como unidad y expandir y crear y enfocarnos mucho en el muy importante. Entonces, si regresamos en el tiempo, esto no era parte, digamos, de su trabajo, el trabajo y el bienestar. ¿Cuándo fue que se ingresó? Si no estaba en su enfoque, ¿regresas? ¿Recuerdas? Pues creo que en relación al desarrollo humano hay un capítulo. Yo, en el gran libro hay un capítulo de esto y enfoqué esto mucho en los comités, no solo en el país, sino en la región completa y desarrollamos muchos programas. Generé uno que se llama Generation Amazing, que también son herramientas para ayudar a juventud de toda la región, campos de refugiados dentro de Nepal. Fui a Nepal, de hecho, y esto fue algo para FIFA que nos dijo que hay mucho más, un legado mucho más allá de la Copa Mundial. Esta es en realidad la razón por 10 conforme estábamos. Fue una razón fundamental por la que me uní y la razón por la que me mantuve. El legado para esta copa. No, en realidad fue por el fútbol, honestamente. Y desde entonces, he visto esta red y quería ser parte de ella. Y es confiando en estrategia. Yo fui parte de ese esfuerzo.
podría al como entonces y nos dimos cuenta de que era un gran riesgo. Fue poco después que nos dimos cuenta de que uno de los pasos principales que tomamos, que se llamaba una fase exploratoria, que fue alrededor de los primeros 2 años, nosotros nos dimos cuenta que las compañías y el gobierno tenían que comprender lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Nosotros estábamos construyendo estadios, teníamos que estar conscientes de lo que era necesario. El momento, la implementación estaba muy bien, pero como ley era una ley sólida y había algunos huecos en esta ley. Todos estaban involucrados en este proceso y nos encontramos con la oportunidad de crear un sistema robusto. Y creo que nuestro sistema es único. Fundamentalmente, los estándares que desarrollamos en 2014 fue esencial para Qatar, para nosotros como organización, el tener estas eh, implementaciones. Nos permitieron tener los sistemas que han sido efectivamente la parte de fondo de nuestros sistemas de implementación. No recuerdo cuándo fue, pero ya fue hace mucho tiempo, pero creo que estábamos como gatos tratando de explorar, yendo alrededor de la habitación. Y hubo un tiempo en el que eh, eh, llamaron a Qatar el estado de los esclavos. Recuerdo este nombramiento. Hubo mucha desconfianza, debo decir. ¿Qué, qué también recibieron todas estas uniones y sindicatos para apoyar? ¿Cómo crearon ustedes espacio para la sociedad civil y los sindicatos para que formaran parte de la forma en la que se hacían las cosas? ¿Por qué crees que fue importante? Es esencial. Les digo a esto a otros que nos piden consejo cuando vemos la región de forma global. ¿Qué es lo que hiciste bien? ¿Qué es lo que hicieron mal? Realmente la esencia de nuestro programa fue la transparencia, pero la colaboración con todos los interesados claves fue algo esencial. No podemos ser ciegos ante el éxito obtenido a pesar de los retos que teníamos enfrente. La colaboración fue el corazón de este éxito. Puedes imaginar por un minuto en ese momento el tener nuevamente es Qatar, las uniones no pueden operar y para nosotros el poder tener esta colaboración con el sindicato más grande de construcción en Qatar, darles acceso a todos los estadios, eh, el que pudieran descubrir qué funcionaba y qué no funcionaba y ayudarnos de manera efectiva a probar estas condiciones y a mejorar estas condiciones fue esencial. Esto fue en 2016 que firmamos esta colaboración. Eh, Jean Sockley, que era eh, eh, co-trabajadora conmigo en este grupo, muchos muchos sindicatos a lo largo del mundo formaron parte de esto y publicamos reportes anuales desde entonces y compartíamos el trabajo que se hacía y los retos a los que nos enfrentábamos, la transparencia, el estar abiertos a la crítica ante nuestro programa, ha sido algo en lo que creemos y que valoramos. Para muchas organizaciones es algo valioso, independientemente de si hay gobiernos desarrollando proyectos de infraestructura. Debes ser capaz de operar fuera de tu zona de confort. Esto te da un vistazo independiente de lo que realmente funciona y lo que no. Sí, creo que eh, muchos extrañamos a nuestro compañero que también se fueron y que
desarrollaron los principios de esta Copa en 2016, de verdad que ellos pusieron un punto clave para el desarrollo subsecuente de la FIFA. ¿Cómo es que alrededor de 300.000 trabajadores trabajaron, ¿no? ¿Cuál fue el factor clave? ¿Cómo es que ustedes dieron prioridad a los derechos humanos? El conocimiento es muy importante. Uno tiene que entender el concepto de fondo. ¿Qué tanto sabemos en realidad? ¿Qué tanto hemos hablado con los trabajadores para entender qué fue lo que ellos tuvieron que atravesar para obtener una mejor vida para ellos y sus familias? Nuestro sistema de auditoría, uno fue el de los contratistas que están obligados es algo obligatorio para los contratistas llevar auditorías. Hay penalizaciones si no lo hacen, pero nosotros llevamos a cabo auditorías a lo largo de toda la cadena de suministro. Alrededor de 150.000 horas de inspección y auditoría fue lo que llevamos a cabo, día tras día. Y tenemos Impact, que era nuestro sistema de monitoreo externo. Hubo mucha tensión fructífera. De verdad, Rosalie estaba a cargo de ello, la quiero mucho. Es otro elemento importante de la colaboración, es tener ese monitor externo eh, contigo a través de todo el proceso de debida diligencia. Ellos no pueden hacer tanto como nosotros hacemos, pero habían cosas muy importantes que ellos podían aportar. Y no toma mucho trabajo el darte cuenta de si está habiendo un tema de cuotas de reclutamiento. Pasamos mucho tiempo hablando con los trabajadores, comiendo con ellos, tratando de entender los retos que enfrentaban. Y cuando sale este tema, te das cuenta de lo importante que es. Es un tema, es el más importante, porque las condiciones de vida son extremadamente importantes para ellos. Yo diría que alrededor de 2014, antes de comenzar la construcción, hicimos algunas mejoras y nuestros estándares tienen mucho énfasis en estas condiciones. Son muy específicas sobre lo que estamos esperando de las compañías e incluye mucho más que simplemente llevar a las personas ahí. Acceso de que tengan acceso a espacios verdes, recreacionales, a gimnasios, a baños seguros. Eh, Esto era un reto en el pasado. Imagina, el trabajador sale, quiere regresar a casa, hablar con sus familias, quieren tener acceso a Internet. Nosotros queríamos darles ese acceso. El uso el hecho de los pagos es algo fundamental, sucede en todo el mundo. Nuestros sistemas están ahí durante el tiempo que nosotros llevábamos a cabo nuestro proyecto. Eh, Requeríamos mucho trabajo y muchas inspecciones y mejoras. El diálogo se enfocó mucho en eso con el gobierno, pero las cuotas de reclutamiento y el pago de estas cuotas realmente era algo terrible. En el caso de Bangladesh, pasaron 3 años solamente reembolsando estos pagos. Esto es real. De todos los trabajadores, ¿cuántos pagaron estas cuotas? La mayoría. Hay que ser honestos, la mayoría lo hicieron. Algunos de los estados africanos, los trabajadores pagaban ciertos costos, aunque no eran manejados como cuotas de reclutamiento, pero hay muchas figuras en torno a eso. ¿En dónde sucedía? ¿En los países de origen o al llegar a Qatar? No, desde antes. Ellos pagaban esto desde antes. Pagaban por sus exámenes de salud antes de partir. Y esto es ilegal. Es un problema significativo, afecta a muchísimos trabajadores en todo el mundo. ¿Nos puedes dar una idea del rango a lo largo del corredor? Vimos que Bangladesh era el que pagaba las mayores cuotas. No sé, hay personas que tal vez sabrán mejor que yo, pero hasta, eh, hasta 300.000 dólares. ¿Cuál es el costo total del reclutamiento? También teníamos comisiones eh, para que hicieran estudios
también para analizar estas cuotas de reclutamiento, para entender el reto. Y solamente en ese momento pudimos tomar los pasos necesarios. Aunque nos habían dicho que era demasiado complejo, nos decían que lo dejáramos a los gobiernos. Algo famoso sobre tu acercamiento es que pusiste, eh, tú asumías que los trabajadores pagaban estas cuotas a menos de que el empleador pudiera probar lo contrario. Eso es algo muy radical. Este acercamiento es algo radical. ¿Cuándo decidiste que tomarías este enfoque? Hubo un problema significativo porque el dinero en los bolsillos de los trabajadores significa mucho. Remediar esto es importante, pero realmente lo que queremos es prevenir que los trabajadores pasen por esto. En 2017, hubieron dos cosas que se hicieron. Uno fue el administrar la cadena de suministro, saber quién estaba ahí, no solamente los contratistas, sino los tier 1, tier 2, tier 3. Trabajamos a través de todo en la estrategia de la cadena de suministro. Lo cual fue algo significativo. Les obligamos a no tener, forzamos a cumplir con el panorama general. Las cuotas mandatorias que nosotros fuimos desde el contratista principal funcionaba como un péndulo. En 2017 En 2017, el proceso tomó meses de negociación para educarlos, para que tuvieran conciencia sobre lo que estaba sucediendo. Los negocios están corruptos y nosotros debemos asumir que estas cuotas son pagadas por parte de los trabajadores. Particularmente, lo que yo he observado a todos los niveles es que en realidad no tienen idea de lo que realmente conlleva el poder reclutar o contratar a un trabajador. Así que nos enfocamos en informar, en crear conciencia. Hubo un shock, hubieron acciones legales en contra de esta perspectiva. Tuvimos, sí, muchas bases para prevenir que esto sucediera bajo la violación de los estándares. La ley es muy clara que no puedes cobrar a los trabajadores ninguna cuota por contratarlos. ¿Y cómo es que funcionó el gobierno de Qatar en torno a esto? Ellos nos apoyaron completamente, comprendieron el enfoque que teníamos en relación a esto. Fue una noción de mucha colaboración. Esta estrategia era implementada. Ellos realmente se sumaron a esta estrategia y la comunidad lo hizo también. No queríamos nosotros sacarlos del negocio. En el sector de construcción obviamente hay márgenes para todo. Estamos perdiendo dinero. Aún no entiendo este concepto, pero ¿por qué estás en este negocio si pierdes dinero? No entiendo. Es decir, pero en fin, el sector de la construcción es un sector muy complejo. Algunos de ustedes habrán escuchado esto, pero intentamos aliviar este riesgo poniéndolos en un plan de pago, 2 años, 3 años, para poder reembolsar esto a los trabajadores. ¿Y alguno de ellos tuvo evidencia de que los trabajadores no habían pagado sus cuotas? Este reto que les pusiste, no hubo ninguno de ellos que dijera, hey, aquí compruebo que yo pagué estos costos y no los trabajadores. No, no lo hubo. En realidad,
no hubo nadie que fuera capaz de probar que ellos habían cubierto todos los costos de reclutamiento. Hicimos análisis muy éticos. Tuvimos un proceso con un agente, era un agente con licencia. En muchos casos habían agentes que no estaban certificados, en nuestro caso sí lo fue. ¿Cuántos de ellos pudieron reembolsar estas cuotas? Para clarificar si en los contratos habían cláusulas sobre el reclutamiento ético, tenían que hacer estos reembolsos. Bueno, la Copa Mundial terminó, Inglaterra no ganó, lo siento mucho, lo lamento, ¿qué puedo decir? Siempre sucede esto, pero es excelente que a pesar de que la copa ya terminó, tienes tu trabajo, sí, esto es mi legado. ¿Por qué sigues siendo pagado para hacer? ¿Qué es lo que haces? Es decir, 13 años, puedes imaginar que toma tiempo el llevar bien mi trabajo. La siguiente fase para nosotros es mucho del trabajo para esta transición, porque nos movimos de las auditorías del sector de construcción hacia el sector de la hospitalidad, que fue algo que también queremos inspeccionar. Si recuerdas, en París nos encontramos con la FIFA y discutimos esta oportunidad y este reto. Y nosotros como equipo realmente nos enfrentamos a este reto y lo asumimos y hemos analizado a más de 150.000 hoteles que están involucrados en el proceso. También por el compromiso que los hoteles han hecho, han mejorado sus operaciones y lo que hemos hecho desde la Copa Mundial es regresar a estos hoteles para ver qué tan genuino era su esfuerzo, si era nada más por la Copa Mundial, y nos sorprendimos de manera muy positiva. La mayoría de los hoteles cumplieron con esta ética y con sus estándares. No han bajado sus estándares después de la Copa, no en el sector hospitalario. Muy bien, ahora ustedes están aliados en muchos proyectos mayores para infraestructura en desiertos. ¿Hasta qué tan extenso es la réplica de lo que ustedes han hecho? Hemos tenido muchos pláticas para que nuestro modelo sea replicado y que sea aplicado por gobiernos y megaproyectos del sector privado. Hemos tenido muchas pláticas con multinacionales sobre nuestro modelo y han implementado este modelo en algunas de sus fábricas. Así que nuestros estándares son muy relevantes para muchas organizaciones. Nuestra transparencia, la incorporación de la sociedad civil ha sido de mucho interés para muchos operadores, como puedes imaginar. Sí, creen que estás loco. Sí, creyeron que estaba loco. Ahora ya no piensan esto porque se han dado cuenta que hay una forma de trabajar con la sociedad civil para el beneficio de los trabajadores fundamentalmente. Y están explorando esta posibilidad. Así que nos piden consejo. Están muy interesados y de eso no hay duda. Desde el principio hablar sobre nuestro legado y ser honestos sobre esto. No se trata de una región, hay que hablar de una visión general. Hemos sido muy genuinos al respecto. Cualquier cosa que podamos hacer para promover este boom de infraestructura y los retos ante ellos. Y otros mercados, por ejemplo, Malasia, hablaban sobre ello. Pero el menor de ellos es Estados Unidos, que va a tener la próxima copa. Hemos tenido estas conversaciones y estamos optimistas de que esta conexión suceda. Hablamos anteriormente sobre el impacto de aquí en adelante. ¿Qué es lo que tú crees que realmente haya sucedido como una diferencia tangible? Vimos el ejemplo de los trabajadores aquí en Estados Unidos, hemos visto lo que ha sucedido en Bangladesh desde el colapso de la fábrica. ¿Dirías que tu trabajo, yo diría que tu trabajo, al menos de estos trabajadores, las cosas fueron fantásticas?
pero en términos de la expectativa de todos años posteriores, ¿puedes considerar que realmente hay una gran ventaja? Hubo muchas cosas que sucedieron en torno a todo esto que fueron capaces de sopesar. ¿Cómo es que ustedes toman otros eventos para poder hacer lo que obviamente es tan difícil de hacer, aplicar normas internacionales en estos estándares? Sí, es un reto en muchos factores, pero al final las compañías, las organizaciones se están asociando con esto. Con la Copa Mundial. Es una gran marca y utilizar esto. Hemos tenido muchas conversaciones con multinacionales para utilizar su propia marca para utilizar estos retos. Nosotros hemos reconocido cuando nos dijeron que las cuotas eran un reto, nosotros simplemente no nos quedamos parados, hicimos algo al respecto. Este es uno de muchos ejemplos. Pensar en tantos millones que regresen a los bolsillos de los trabajadores. Apple, hasta donde yo sé, es la única compañía que ha reembolsado 37 millones o más a sus trabajadores validando el trabajo que hemos hecho. Nosotros queremos reconocer que el trabajo que hemos hecho tenga credibilidad merecida, sino que también funcione de forma multinacional. Sabemos que el tema del reembolso, ¿crees que sea la solución o solamente estamos alimentando a la bestia aceptando esto? Bueno, poner el dinero de regreso en el bolsillo de los trabajadores significa mucho. La prevención obviamente es fundamental, es la solución ideal, prevenir que esto suceda, pero te diré algo, hemos tenido unas historias de éxito, pero han habido unas historias positivas que vale la pena mencionar, porque las cosas positivas generan más cosas positivas. En ocasiones es bueno reflejar que hay trabajo bien hecho también. Y crear un nivel de competencia en esto es algo importante. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Hay muchos, pero la industria hotelera es un ejemplo para... eh, pero también lo hemos visto en transporte, por ejemplo, en compañías de transporte. Impresionantes. Tuvieron que contratar a muchos trabajadores, pero fueron a nosotros para pedir nuestro consejo. Les dimos consejo, les dimos estándares, les dimos herramientas, incluso les dimos a personas que habían sido entrenadas con estos estándares para desarrollar su infraestructura. Y han hecho esto, eliminando a la persona, al intermediario, y han permitido que estas cuotas sean eliminadas de los procesos. De nuevo, la prevención es la clave, pero recompensar a los trabajadores es esencial. Gracias, muchas gracias. Aplausos para él, por favor. Es un trabajo muy difícil, en un contexto muy complicado. Gracias por estar con nosotros hoy. Para los que están en esta habitación, tenemos una recepción inmediatamente afuera. Por favor, quédense porque en media hora tenemos un invitado y el día de mañana a las 9 de la mañana, por favor, demos comienzo con un enfoque muy interesante. Gracias a todos, un extraordinario día. Gracias a Neil y a todos mis colegas por un trabajo muy bien realizado. Gracias.